El siglo XVI fue un siglo muy difícil para la Iglesia, porque surgió el protestantismo. Martín Lutero señalaba 3 expresiones que generaron división y confusión. Esas 3 expresiones propias del protestantismo, de las comunidades evangélicas, son las siguientes: solo la fe, solo la Biblia y solo Cristo. La Iglesia tuvo que refutar esas 3 expresiones, porque ante el error no podemos quedarnos callados. Hoy estamos celebrando a San Roberto Bellarmino, quien refutó los errores del protestantismo. San Roberto Bellarmino murió el año 1621 y fue un gran apologeta. ¿Quiénes son los apologetas? Los que defienden la fe católica. Lutero decía solo la fe, la Iglesia dice fe y obras. Lutero decía solo la Biblia, la Iglesia dice la Biblia y la tradición. Lutero decía solo Cristo, la Iglesia dice Cristo es lo máximo, Cristo y María y los santos, porque María y los santos nos llevan a Cristo. Queridos hermanos, ante el error no podemos quedarnos callados. Y San Roberto Bellarmino pudo refutar los errores del protestantismo porque él amaba la palabra de Dios. Todo lo que la Iglesia enseña está en la Escritura. Hoy Jesús nos ha contado la parábola del sembrador. Jesús es el sembrador, su palabra es la semilla. Y el destino es tu corazón. Y esta parábola nos lleva a hablar de 4 verbos que nosotros debemos vivir para que la palabra de Dios de verdad dé frutos en nuestra vida. El primer verbo es escuchar. Hay que escuchar la palabra de Dios. Si no escuchamos la palabra de Dios, la semilla cae en el camino y las aves se la comen. Por eso hay que tener el arte de escuchar. El arte de escuchar lleva al silencio, al recogimiento interior. El segundo verbo es profundizar. Si no profundizamos en la palabra de Dios que hemos escuchado, entonces la semilla ha caído entre las piedras. Y para profundizar la palabra de Dios, nosotros los católicos tenemos el catecismo. San Roberto Bellarmino, que amaba la palabra de Dios, hizo un catecismo, preguntas, respuestas, para enseñarle a la gente de forma sencilla la palabra de Dios. Hermanos, hay que profundizar en la palabra de Dios. Por eso, repito, qué importante es que conozcas lo básico del catecismo. Hoy en la primera lectura se nos habla de la resurrección. ¿Cuánta gente hay que se dice católica y no cree en la resurrección? Creen en la reencarnación, que es un gravísimo error. Nosotros creemos en la resurrección, vamos a resucitar, lo hemos escuchado en la primera lectura. Hay que profundizar en la palabra de Dios, hay que conocer la doctrina de la Iglesia. Tercer verbo, perseverar. Si nosotros no perseveramos en la escucha de la palabra de Dios y en profundizar la palabra de Dios,
Somos entonces como esa semilla que cae entre zarzas. Todos los días, queridos hermanos, hay que meditar en la palabra de Dios. Sigamos el Evangelio de cada día. Tengamos unos minutos para meditar en lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra. Y el cuarto verbo es producir. Escuchamos la palabra de Dios, la profundizamos, perseveramos en la palabra y hay que producir frutos. Hay que plasmar la palabra de Dios en nuestra vida. Porque la palabra de Dios, queridos hermanos, no es para aprenderse de paporreta unas citas. La palabra de Dios es para vivirla. San Roberto Belarmino produjo muchos frutos. Fue profesor de San Luis Gonzaga. Y cuando muere deja todos sus bienes a los pobres. San Roberto Belarmino llegó a ser obispo, cardenal, era jesuita, pero nunca estuvo aferrado a los cargos. Plasmó en su vida la palabra de Dios. Queridos hermanos, estamos en el mes de septiembre. El mes de septiembre es el mes de la Biblia. Hoy saquemos el propósito de vivir estos 4 verbos. Estos 4 verbos los vivió con radicalidad la Virgen María, nuestra Madre. Ella es la mujer de la escucha de la palabra. Ella profundizó en la palabra de Dios. Ella perseveró siempre en la palabra. Y ella es la que dio los mejores frutos. Más aún, la palabra de Dios se hizo carne en su purísimo vientre, Jesucristo. Hoy le pedimos a la Virgen que nos ayude a escuchar con atención la palabra de Dios, a profundizarla leyendo el catecismo, a perseverar todos los días en la palabra y a producir frutos de santidad. Que así sea.